Bueno, en el audio que acabamos de ver con la señora periodista Mónica Delta, el doctor Chávarri sostiene que el doctor César Inostroza no es su amigo. Una información que es puesta en duda tras una serie de audios que posteriormente también se vieron. Luego veamos el siguiente audio. Este ya acontece en la subcomisión de acusaciones constitucionales. El siguiente audio de la subcomisión. ¿No tomó la precaución de preguntar quiénes irían a la reunión? Señor fiscal, para que conteste. Fue, señor presidente, una cuestión de confianza, una situación de confianza, un estado de ánimo de quien le habla, mortificado por los ataques que venía recibiendo yo por cierta prensa, no todos, cierta prensa. Es por ello que yo tomé la decisión de asumir, pero por la confianza del caso con el doctor Inostroza, para yo tener ese tipo de reuniones con la prensa. Bueno, en ese caso ya vemos de que sí hay una relación de confianza con el doctor Inostroza, y esa relación de confianza hace que él acepte que existe una afinidad para poder resolver algunos problemas con la prensa. No olvidemos también que el propio doctor Chávarri, cuando empiezan a evidenciarse los audios, dice que va a querellar al señor Inostroza. Que yo sepa, hasta el momento no lo ha querellado, porque lo estaba comprometiendo con una serie de situaciones realmente anómalas, o que iba a intervenir, ¿no?, para que no se le siga perjudicando de esa manera. A la fecha no ha pasado absolutamente nada de eso, y más bien pasa de decir no lo conozco, a que tiene una relación de confianza, y luego a que dice de que es su amigo. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a analizar la relación del doctor Pedro Chávarri Vallejos con otra persona que aparece en los audios, que es una persona también interesada en que él sea el fiscal de la Nación, que es en este caso el señor Antonio Camayo Valverde. Como sabemos, el señor Antonio Camayo acaba de ser convertido en colaborador eficaz y era el operador logístico de esta banda chalaca. Es decir, era la persona que proveía de facilidades a estos señores del Callao, que, como se evidencia en los audios, tenían arreglos con algunos jueces y fiscales. O sea, no estamos hablando de un personaje menor, estamos hablando de una persona que era el proveedor logístico de individuos que estaban al margen de la justicia y que habían desatado una ola de sicariato. Bueno, ese señor conversaba con el fiscal de la Nación, conversaba con el señor Inostroza, se encuentra preso, ha sido convertido en colaborador eficaz, y vamos a escuchar su audio. Y no tengo ninguna vinculación con él. ¿No lo conoce? No lo conozco. ¿Al señor Camayo tampoco lo conoce? No lo conozco, no lo conozco. ¿A ninguno de los empresarios que han estado vinculados? Ningún empresario, no tengo ninguna vinculación con ellos. Ahora, usted me... Bueno, el señor dice que no tiene ninguna vinculación con el señor Camayo, ya estamos viendo que no es tan correcto porque hasta le organizan almuerzos, comidas con periodistas, ¿no? Identifica quiénes están, de a qué medios pertenecen, pero ahí dice que no lo conoce, ¿no? Es decir, el fiscal dice que no lo conoce, y obviamente eso ya genera por lo menos una tremenda crisis de credibilidad. Habrá quienes lo querrán blindar, no lo dudo. Habrá quienes querrán desacreditar el informe, no lo dudo, es político el asunto. Pero la responsabilidad ante la nación de algo que estamos viendo en estos momentos, de una persona que miente sistemáticamente, que trata de desinformar, que caiga pues sobre el peso de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a observar el siguiente diálogo ya en la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿En quién tiene la razón, perdón? No, lo que pasa es que este audio, miren, un audio que no me compromete, porque al final reunirse con un periodista, reunirse con un medio, no es ningún delito. Pero se reunió, hubo almuerzo. No, yo le digo que desde ya, y le aseguro, porque si se hubiera dado, sí recordaría. Así como no he recordado esta llamada, porque sepa usted que yo recibo 400, 500 llamadas diarias a raíz de mi postulación y a raíz de mi nombramiento. No, pero a ver, este es un juez supremo y está hablando de un almuerzo con usted, no es sí, Perico Los Palotes, ¿no? Sí, pero yo le voy a explicar el contexto, ¿no? El asunto es que no recuerdo esta llamada simplemente porque no se dio el almuerzo.
porque si se hubiera dado me hubiera acordado, me hubiera recordado. El caso es que ustedes han podido conocer al señor Inostroza por su forma de ser, por los audios. Era un tipo que siempre pregonaba, que era relacionado, que él... No, pero ahí sí me disculpa, sí. Le está diciendo, vamos a almorzar a esta casa por el Ministerio del Interior, sí, un amigo común, a las 2 de la tarde. Así es, pero no se dio, simplemente no fui a esa reunión. ¿Quién era el amigo común? No lo conozco. Pero si le está diciendo vamos a comer con un amigo común, usted no sabe quién es el amigo Quedó común. en enviarme la dirección y el dato para que yo vaya, pero no me lo dio. A ver, pero usted quiere, con todo el respeto se le digo, ¿usted cree que me va a ser creíble que me diga que usted no sabía de quién era la casa de la persona que estaba convocando? Señor Mariate, a mí a diario me invitan a almorzar, a cenar, a reuniones de fin de semana, y por mi forma de ser nunca voy. Simplemente por salir del tema le dije ya, envíame la dirección y nos reunimos. El caso es que no se dio la reunión, simplemente no se dio la reunión. Pero a ver, usted le dice el amigo común, usted le dice que sí, que... O sea, porque usted me está diciendo que usted tontea a la gente, que la gente lo llama a almorzar y usted le da largas. En la llamada que él hace, inclusive me pregunto cómo está, porque sí. Estaba delicado de salud. Sí. Estaba delicado de salud. Esto es el 28 de mayo, ¿no? Sí, bueno, ustedes tienen una fecha exacta, Sí. ¿no? Yo estaba delicado de salud, por eso que me preguntan cómo sigues, cómo estás, algo así. Y yo le digo, ya mejor, aquí despachando, ¿no? O sea, y yo digo, ahora cualquier persona que he conversado con el señor Inostroza es sospechoso. No, nadie dice eso, sino que usted no es cualquier persona. No, está bien, porque yo veo que todas las personas en contexto, hablando en un contexto... No, lo que pasa es que, a ver, le digo, venimos de un audio anterior donde se habla que va a haber una reunión con periodistas. Y usted dice que eso no se dio. No se dio absolutamente. Y luego sale otro audio donde parece que es el mismo, que es precisamente esa reunión con los periodistas que se va a dar. Y no se dio, y yo por respeto a los periodistas, que los respeto, debo decir que nunca se dio esa reunión, nunca. Tal es así que durante los días en los que se ha tramitado, que se ha gestionado ya mi designación por la Junta de Fiscales, que fue el 7 de junio, ustedes tienen el archivo, vean ustedes si alguna vez yo salí a la prensa. Pero usted no siente de que está quedando en offside. O sea, usted primero dice, ok, no había, Inostroza le dice para hacer la reunión. Usted dice, no había esa reunión, no hemos hablado de ese tema, etcétera. Y al día siguiente sale este audio que se habla en la reunión. Sí. ¿Qué cree que puede pensar el televidente que lo está viendo usted? No, yo le digo, mira, por ejemplo... Chávarri está mintiendo. El señor, por su forma de ser, constantemente invitaba a reuniones, almuerzos, porque él comparte conmigo mesa de trabajo en la Academia de la Magistratura. Yo soy presidente, él es el vicepresidente. Y constantemente estaba invitando, participando en reuniones. Yo nunca asistí con él a ninguna reunión. Simplemente, nunca. Que si hubiera ido, como le reitero, me recordaría que efectivamente estuve en esa reunión. Y reitero también que, aparte que no he existido, no considero pues que reunirse con la prensa no es algo pues... Bueno, ahí vemos el cintillo, no se dio la reunión con periodistas, no conozco al señor Camayo, recibo 500 llamadas diarias. Bueno, si una persona trabaja 8 horas, estamos hablando de una llamada por minuto, ¿no? En 8 horas, 500 llamadas diarias. Es decir, una serie de argumentos que lamentablemente son desbaratables desde todo punto de vista y que demuestran el nivel de irresponsabilidad con que lamentablemente se ha desenvuelto el señor Pedro Chávarri, persona por la cual, reitero, no tengo ningún tipo de animadversión personal, pero que sí lamentablemente no tiene, según lo que estamos viendo, los pergaminos desde el punto de vista morales y éticos como para poder seguir al frente de la Fiscalía de la Nación. Pero ahí no queda el asunto, pasemos a la siguiente lámina. Luego de haber dicho que no conoce a nadie ni cosas por el estilo, admite que asistió a la reunión en la casa del señor Antonio Camayo. Es decir, todo lo dicho anteriormente, todos los audios que hemos visto en los cuales se negaba de que conocía al señor Camayo, de que no había reunión, que no conocía a nadie, que recibía 500 llamadas, que no tiene memoria ni cosas por el estilo, recuperó la memoria. Y en esa recuperación de la memoria, ¿qué sucede? Admite que asistió a la reunión en la casa del señor Antonio Camayo, persona que actualmente es colaborador eficaz en la investigación, no solamente de los Cuellos Blancos, sino de todas las bandas existentes en el Callao, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver lo que dice el señor fiscal en la subcomisión de acusaciones constitucionales cuando tuvo la gentileza de visitarnos. Por favor, el audio. Señor presidente,
por su intermedio, que esta reunión se llevó a cabo, ya se ha dicho, en la casa del señor Camayo, a quien recién conocía. Yo cuando llego a su domicilio, me recibió una dama, que después me enteré que era la esposa del señor Camayo, y luego llevaron algunas personas a quien no conocía, eran personas aparentemente vinculadas a los medios. Yo trataba en todo momento de esperar la llegada del doctor Inostroza, porque fue por intermedio de él que yo llego a ese domicilio, quien me iba a presentar a esas personas, quien digamos iba a conducir, ¿no?, la dirección de esta reunión, pero que no llegó. Tal es así que yo estuve aproximadamente una hora y llegaba uno por uno, llegaban las personas, y únicamente a solicitud del señor Camayo me dijo que estas personas eran las que nos iban a apoyar con los medios de difusión para que yo pudiera de alguna manera contrarrestar esa campaña de distorsión de mi imagen. Este es el 10 de septiembre, el día de la audiencia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero tenemos la necesidad de precisar cómo así él llega a ratificar esto. O sea, ¿por qué son estos cambios de versión? Y para eso hemos tratado de hacer una línea de tiempo en la siguiente diapositiva, donde vemos cómo de la negación se llega a la verdad. El señor fiscal juramenta el 20 de julio, como fiscal de la Nación. El 25 de julio es la denuncia constitucional del congresista Marco Arana. En ese interín, hasta el 29 de julio, el señor fiscal, como hemos visto en los audios, negaba, desinformaba, trataba de evitar cualquier tipo de relación pública con los señores Inostroza, Camayo, Guido Águila. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué cambió de opinión? El 29 de julio hay un mega operativo que culminó con la detención de 11 personas. Entre ellas, ¿a quién se detuvo? Al señor Camayo. Y por esas cosas del destino, por esas cosas que suceden, el señor recuperó la memoria. A partir de allí, cuando detienen al señor Camayo, empieza a decir que sí lo conoce, sí conoce al resto, etcétera, etcétera, y obviamente se cambian las versiones. Es decir, no hay una voluntad de decir la verdad, sino se fuerza por los hechos la necesidad de decir la verdad. Porque ya habían personas que estaban siendo detenidas y que iban a declarar y que iban a hablar y que por lo tanto iban a señalar quiénes son los miembros o los jueces o los fiscales con los cuales tenían algún tipo de relación. Entonces no es que haya habido un afán de querer colaborar con esas indagaciones que se venían haciendo, no, es que lamentablemente surgen una serie de hechos, lamentable para estos señores, que los llevan a pasar prisión, sea preventiva o en cualquier otra condición, pero que hace que recuperen la memoria. La siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a ver las versiones contradictorias en el caso de las coordinaciones irregulares, en el caso del señor José Luis Salas Arenas. Y para poder contextualizar, vamos a escuchar un audio sobre estas versiones contradictorias en la audiencia, en este caso de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El señor fiscal negó tener inconvenientes con el magistrado José Luis Salas Arenas. Escuchemos, por favor. No, ningún tipo de problemas. Es más, mi relación siempre ha sido muy cordial con él y bueno, no he tenido nunca contratiempos con él. Muy bien, dice que no tiene ningún tipo de problema con el señor José Luis Salas Arenas, y sin embargo, en un audio que fue difundido públicamente, el señor Pedro Chávarri conversa con el doctor César Inostroza, desaforado por ese congreso, acusado de organización criminal. Conversan sobre la permanencia del señor magistrado José Luis Salas Arenas. Esas famosas conversaciones en las cuales decían: este tipo molesta, tú sabes cómo es él, etcétera, etcétera. O sea, primero, ante la subcomisión no tengo problemas. Pero ¿qué dicen en el audio? Que sí los tenía. Escuchemos. Bueno, Gonzalito. Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues saludarte. ¿Puedes hablar un minuto, por favor? No, sí, hermano, sí, te escucho. Sí, hermanito, para comunicarte, porque yo estoy viajando por el país ahora en la noche. No voy a poder venir mañana más, ¿ya? Ya. Me da pena, pero bueno, ya algo más avanzado pues, con las cosas, ¿no? Primero de cómo parte.
Lo que sí te quería decir, hermano, ahorita, para ti solo, Sí. esta situación ya de Pacheco me está molestando ya. Sí. Yo creo que, a ver si... ¿Cuándo regresa? El 12 de marzo, hermano. Ya, bueno, yo espero, hermano, para decidir entre los dos qué vamos a hacer, ¿ya? Perfecto. Tú sabes, tú vas a tomar la posta y no quiero que tengas contratiempo, porque están a pensar, tú sabes cómo es el... Sí, ya no se puede trabajar con ese parte, va a ser fastidiado. No se puede. Entonces yo quiero conversar contigo a ver qué quieres tomar, y estoy dispuesto a cambiar, ¿no? Pero hay que buscar algo que sea mejor. Sí. Si no, Eso es lo que quiero hablar contigo, eso es lo que quiero hablar, no digas a nadie. ¿Ya? No. Solo quiero estar aquí que me entregue ya, mañana probamos el plan, y en el camino vamos a ir enseñando algo, como las cosas, pero que no me confundan porque tenemos que terminar el máster de Jaén. Y lo está manejando, entonces de las 8 de la mañana no lo puedo sacar. Claro, está bien. Y ya está terminando, ya si vienes ya para, yo lo voy a agarrar hasta el 2 y ya anda pensando, pues hermano, a ver, yo te veo 2, 3 perfiles, a ver, ¿ya? Sí, para ti solo hermano, ya, porque si no, bueno. Sí, Pero feliz viaje, pues hermano. Feliz. Ya, otra cosita, Feliz viaje. hermano, Sí. un minuto más te robo. Tengo un pequeño problemita, a ver si me puedes ayudar. Dime. Ya, ¿qué pasa? Tú sabes que a raíz del concurso para fiscal me presentaron denuncias, periodistas, este famoso Mateo que se prestó, hicieron denuncias con enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etcétera, ¿ya? Todo eso se archivó, pues, incluso hasta hermano José Antonio en su momento también dictó una resolución de archivo, después la pericia financiera, etcétera. ¿A dónde voy? Para la visa que me piden en Estados Unidos, me están diciendo que adjunte una constancia, o en todo caso las carpetas fiscales donde se archivaron todas esas denuncias que tengo. Entonces, hermano, como yo estoy en una idea con mi esposa y mi hija, no hay nadie acá que me lo haga, y el lunes 5 de marzo me han citado al cónsul para llevar sus papeles. Yo no sé si sería tan amable yo creo que tienen en todo el judicial, por ejemplo, estamos a la base de datos por el apellido de la persona y sale todas las denuncias. ¿Y qué deseas tú? ¿La resolución? Claro, las resoluciones de archivo de todas las denuncias y una constancia que no tengo ninguna denuncia en trámite a la fecha. Ya. Yo voy a ver pues, mañana, ¿te doy mi DNI o no? No es necesario. A ver, Por si acaso. Muy bien. Antes a la ochada, porque mi mujer también me fastidia, porque como mi hija es americana. Ya, hermano, dígame. De viajar. 07. 00. Repíteme, ¿cuál es? 02. ¿Me escuchas? Aló. No, se corta, hermano. Dime. 072. 072. 00. 00. 754. 754. Sí. Te repito. ¿Y DNI? 072 00754. Sí, manita. César José Nostroza Peretti. César José. Ya, manito. Las denuncias que tuve, las resoluciones de archivo, y que a la fecha no tengo ninguna denuncia en trámite, hermano. Por favor. Una constancia. Ya, no tengo ninguna denuncia en trámite a la fecha, ¿ya? Ya, hermanito. Ya, yo te voy a estar recordando la otra semana, te llamo del extranjero para hablar. Ya, mi hermano, aunque te vaya bien, ya un fuerte abrazo. Muchas gracias, muy amable. Chao, suerte. Bueno, la siguiente lámina. Ahí hemos podido apreciar cómo se refiere al magistrado José Luis Salas Arenas como que no se puede trabajar con él, que molesta, estoy dispuesto a cambiar. ¿Qué evidencias se desprenden de los audios? En primer lugar, hay una aceptación de peticiones irregulares. El señor fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, acepta la gauchada, entre comillas, de facilitarle al señor juez César Inostroza la certificación de archivamiento de investigaciones en su contra. Y ese hecho tiene que tomarse en cuenta, ¿no? Pues independientemente si se concretó o no la acción, demuestra un ánimo de querer buscar atajos, de saltarse procesos, y esto es absolutamente indebido. Existe una intencionalidad que se manifiesta en la conversación telefónica que evidencia un vínculo de confianza negado en diversas instancias, con lo cual abona una vez más en el tema de la falta de credibilidad, y un intercambio de favores con autoridades cuestionadas y que en estos momentos han sido desaforadas por el Congreso.
Por otro lado, es importante recordar que en la sesión del 10 de septiembre del presente año, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el doctor Chávarri aseguró: jamás le entregué ninguna constancia, porque ya no insistió y quedó ahí en el trámite. Entonces, si hubiera insistido, ¿hubiera entregado la constancia? O sea, ¿dónde está el propósito moral que debe tener una persona que ocupa el más alto cargo en el Ministerio Público? Y la segunda evidencia de los audios es la coordinación irregular para cambiar a un magistrado. ¿Qué se dice sobre el juez supremo José Luis Salas Arenas? El doctor Chávarri menciona: tú sabes, tú vas a tomar la posta y no quiero que tengas contratiempos porque Salas está que tú sabes cómo es él. ¿Y qué responde el cuestionado juez? Bueno, ya no cuestionado, ¿no? Ya desaforado por este Congreso e involucrado en una investigación por organización criminal. ¿Qué dice el señor Inostroza? Sí, ya no se puede trabajar con ese pata, va a seguir fastidiando. ¿En qué va a fastidiar al señor Inostroza? ¿Le va a complicar la vida? ¿No lo va a dejar actuar en sus conversaciones con algunas personas cuestionadas? ¿No van a poder reunirse con el señor Camayo? ¿Y qué contesta el señor Chávarri? No se puede, entonces yo quiero conversar contigo, a ver qué acción está tomada. Yo estoy dispuesto a cambiarlo, ¿ah? O sea, en primer lugar estamos hablando de un juez con un fiscal. Como sabemos, el fiscal acusa y el juez tiene que hurgar en los datos, ver la procedencia o no de la acusación y fallar, a favor o en contra. Y acá se ponen de acuerdo para sacar un juez. Ese solo hecho ya estaría demostrando que el señor fiscal no ha sabido manejarse adecuadamente en su cargo. Por otro lado, sobre el propio, siguiendo en el tema, el fiscal de la Nación sostiene ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales: es importante precisar que la permanencia del doctor Salas Arenas en la Academia de la Magistratura no era de exclusividad o no era de potestad de quien le habla como presidente de la Academia, sino era mandato de la Sala Penal de la Corte Suprema quien designaba a sus 3 representantes ante la Academia de la Magistratura, y por lo tanto su permanencia era únicamente de competencia de la Sala Plena de la Corte Suprema. Y nada más gracioso, señor, que decir que yo podía cambiar un juez supremo en mi calidad de presidente de la Academia de la Magistratura. Ese punto es muy importante porque da cuenta que, a pesar de no estar dentro de sus facultades, el señor Chávarri, desde el momento que conversa con Inostroza, tenía la plena seguridad de poder cambiar a Salas Arenas. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dice: no me compete cambiarlo, y en la conversación dice: sí, lo puedo cambiar. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De una red? ¿Y no vamos a investigar eso en este Congreso? ¿Quiénes son los nexos de ese señor? Para que él, sin que le competa, se atreva a decir: yo lo puedo cambiar. Y lo reconoce él en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Asimismo, es importante precisar que, según declaraciones del doctor José Luis Salas Arenas, recogidas en este caso en otro documento, en la denuncia constitucional del congresista Gino Costa, pero que son pertinentes, pues estamos hablando de pruebas, de indicios que pueden emplearse, y además es un asunto de dominio público y que no puede omitirse, y que eso, porque es un hecho importante, señala, ¿no? Desde el 2017, desde que hice mi cargo junto a otros 2 jueces de la Academia de la Magistratura, mi afán fue averiguar cómo se encontraba esta por comentarios que hubo de los trabajadores, y entonces pedí información sobre irregularidades. Eso es lo que pide el doctor Salas, información sobre irregularidades. Es por eso que es incómodo, es por eso que este pata ya sabes cómo es, etcétera, etcétera. O sea, alguien que pide información sobre irregularidades se convierte en un personaje incómodo. Pues es obvio, se convierte en incómodo para aquel que comete irregularidades y que obviamente no quiere que salgan a la luz pública. Es preocupante en ese sentido que el fiscal Chávarri haya buscado la salida de Salas Arenas con, seguramente, ¿no?, el propósito de evitar la fiscalización de labores durante su gestión. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a pasar ahora al análisis constitucional de los hechos, porque estamos hablando de un juicio político, por lo tanto de infracción constitucional. En primer lugar, tenemos que determinar la relación existente con el pedido del congresista Marco Arana entre los hechos que hemos observado y la infracción a los artículos 3, 39, 49 y 158 de la Constitución.
En lo referente a los principios de buen gobierno y lucha contra la corrupción, es obvio de que eso cae por su propio peso. ¿Qué podemos entender por buen gobierno y lucha contra la corrupción? El buen gobierno es aquel que está de la mano con los intereses del ciudadano. El buen gobierno tiene que ver con el bienestar generalizado. Y dentro de esos elementos, el buen gobierno tiene que ver con gozar de un adecuado sistema de justicia. Y el sistema de justicia descansa, en un lado en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y por otro lado en el Ministerio Público. Pues es obvio de que acá, si queremos hablar de combatir a la corrupción, que deriva del principio de Estado Democrático de Derecho, estamos viendo que existe pues una grave falta en relación al artículo 3º de la Constitución. En ese sentido, he presentado una línea en el siguiente cuadro, como del artículo 3º, de esta manera de resumen, porque lo vamos a detallar a continuación. El Estado Democrático de Derecho decanta en lo que significa el ejercicio de la democracia a través de las diversas entidades del Estado. Y eso a su vez se basa en el deber que tiene un funcionario de Estado de combatir la corrupción, porque la corrupción distorsiona lo que vendría a ser un principio de buena administración desde el momento que afecta a la nación, que afecta a los ciudadanos. Cuando el artículo 3º, en el debate constitucional, se habla del Estado Democrático de Derecho, la democracia no es solamente electoral, la democracia es seguridad, la democracia es justicia, la democracia es gozar de una serie de derechos, uno de los cuales es la facultad del ciudadano a tener acceso a un adecuado sistema de justicia que estamos viendo en estos momentos no existe. Y no existe, no porque no existan buenos jueces y fiscales, sino porque conviven con ellos malos jueces y malos fiscales. Y esos hay que expectorarlos, para que de esa manera lo que tiene que convertirse en una acción noble de servicio al ciudadano no sea permanentemente distorsionada por aquellos que, yendo en contra del principio fundamental de lucha contra la corrupción, se coluden hasta con bandas criminales para fallar en un sentido u otro. Es eso lo que está en juego esta tarde. Y el otro punto, el artículo 39, que es el del servicio a la nación, decanta en la defensa del interés general. El interés general de una nación tiene que ver con que todas sus entidades funcionen con un adecuado margen de justicia. Y desde ese punto de vista llega al tema de la buena administración y por lo tanto tiene que derivarse en aspectos que permitan sobre todo un adecuado sistema de justicia. La siguiente lámina, por favor. El congresista Arana ha señalado de que ha habido infracción al artículo 3º de la Constitución. Y obviamente nosotros encontramos que sí hay infracción, lo hemos visto de manera adecuada y con bastante profundidad. ¿Qué es lo que dice el artículo 3º de la Constitución, de manera resumida? La enumeración de los derechos establecidos en ese capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza y termina en lo que significa el Estado Democrático de Derecho y de la forma republicana de gobierno. Acabamos de ver cómo los bienes constitucionales, sobre todo aquellos que tienen que ver con la protección de la vida, la libertad, la propiedad, el acceso a la justicia, han sido colisionados desde el momento que lamentablemente el señor Chávarri acepta favores, lo cual incluye recursos económicos, tiene lamentablemente interés de sacar de juego a fiscales que denuncien irregularidades y que inclusive busca una serie de contactos para facilitar una campaña que según él estaba en contra de su elección como titular del Ministerio Público. Obviamente acá existe, y es algo que espero poder detallar más porque no tengo dudas de que eso debe pasar a la permanente, existe alguna clara infracción constitucional. Por otro lado, en el artículo 39, ¿qué expresa la Constitución en su artículo 39? Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. El servicio de la nación es una acción noble. Y eso tiene una relación directa con la búsqueda del derecho a la vida, la libertad, la justicia y todos aquellos elementos que nos puede brindar el Estado. Yo me pregunto,
se sirve a la nación coludiéndose con personas como el señor Antonio Camayo, el doctor Inostroza y otras personas defenestradas como el mismo señor Guido Aguila? ¿Puede uno servir a la nación desde el momento que se intersectan conversaciones con personajes que a su vez podrían estar ligados con otros que ya están detenidos o con otros que podrían haber pertenecido a la banda que inicialmente mencioné y que no quiero volver a mencionar?